Vamos a leer Romanos capítulo 3. Haciendo un resumen, quiero decirles que en el capítulo 1 de Romanos, Pablo escribe para los que no conocen a Dios, los que no conocen iglesia, los que no conocen evangelio. Es gente que quiere ser feliz, pero no puede. Y gente que no sabe qué es lo que le falta. Es gente que adora a los animales, adora a la naturaleza, adora a los astros, piensa que su destino está en los astros, en la pirámide, en la piedra preciosa, en los números. Y es interesante que ese tipo de gente tú encuentras hoy día también. Hay gente que no da un paso en el día sin leer su horóscopo. Ahora, ¿qué tiene que ver el astro que está allá con las decisiones que tú vas a tomar hoy? No tiene nada que ver, pero el creer en la astrología es una manera fácil de justificar nuestros errores. Hoy me salió todo mal porque mi horóscopo decía eso. ¿Qué tiene que ver tu horóscopo? Pero eso no es gente de hoy. En los días de Pablo, mire lo que dice. Les voy a leer solo. Este no es el texto para esta noche, pero en el capítulo 1, que Pablo está escribiendo para la gente de afuera que no conoce a Dios, miren lo que dice. A partir del versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, esta es gente que conoció a Dios pero no acepta, ha escuchado hablar de Dios pero no abre el corazón, no se entrega. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Gente orgullosa, se envanecieron en sus pensamientos, en sus razonamientos. Profesando ser sabios, se hicieron necios, porque hay mucha gente hoy día que es considerada sabia, inteligente, doctor, famoso, y sin embargo son necios porque viven como cualquier necio, peleando con la esposa, con los hijos, usando drogas, haciendo tonterías, pero tienen título de doctor. Y aquí Pablo los está describiendo, dice gente que no cree en Dios, cree que porque tiene un título sabe mucho, y son necios. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo tanto, Dios los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias en sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Parece que Pablo está tomando una fotografía de la gente de nuestros días, porque en nuestros días hay gente así. No, ¿qué Dios? ¿Para qué Dios? El otro día en el avión yo en el avión encuentro mucha gente interesante, y como viajo horas a veces y el otro sentado a mi lado, pues tengo la oportunidad de conversar con ellos. Y alguien me dice, no, yo soy ateo. Los ateos no creemos en nada. Le digo, claro que crees. Tú tienes tu Dios. No, yo soy ateo. Yo no adoro a ningún Dios. No, le digo, sí adoras. No, pero no entiendes que es ateo. Ateo es que no tiene Dios. Le digo, sí, pero tú eres un ateo que tiene Dios. No, ¿cómo? ¿Por qué tengo Dios? Tu Dios son tus ideas, tus pensamientos. Tú adoras a tus ideas. No me digas que eres ateo. Tú crees, solo que crees en lo que tú quieres creer. No quieres creer en Dios, pero crees en tus propias ideas. Igualito, Pablo está diciendo así, en nuestros días hay gente así. No, que yo no necesito nada porque tengo dinero. ¿Tienes dinero y eres feliz? No, tu hogar está destruido, tu hijo ni te respeta. ¿Y de qué te vale tu dinero? ¿Ah? ¿De qué te vale que tienes una mansión, tienes un colchón de plumas de ganso canadiense? Dicen que las plumas de ganso canadiense dan un colchón maravilloso que nunca más te despiertas de tan confortable que es, de tan cómodo. Bueno, ¿de qué te vale tener un colchón de plumas de ganso canadiense si no puedes dormir? Tienes que tomar pastilla para dormir. Es que ese es el hombre nuestro en nuestros días. Adora, dice, en lugar de adorar al Creador, adora a la criatura, adora al sol, a la luna,
al horóscopo, a la estrella, al astro, al agua, a la pirámide, adora cualquier cosa, a la tierra. El ser humano de nuestros días se adora a sí mismo. Pobrecito. Bueno, en el capítulo 1 Pablo habla al que no está en la iglesia, el que está afuera. En el capítulo 2 Pablo habla al que está en la iglesia, que guarda la ley, conoce la ley y cree que él piensa que guardando la ley, cumpliendo todo al pie de la letra, va a ser salvo. Y Pablo le dice, no, la salvación no depende de que eres obediente, de que cumples, de que guardas, no. La salvación depende de Dios. Él te la da por gracia, Él te la da porque te ama, y no te ama porque mereces, porque, querido, nadie merece el amor de Dios. Dios te ama porque te ama, porque Él es amor, no porque mereces. Si tú quieres hacer alguna cosa para merecer el amor de Dios, estás perdido, porque nunca vas a hacer nada para merecer el amor de Dios, porque nadie merece el amor de Dios. El amor de Dios nos es dado gratis, por gracia. Entonces viene el capítulo 3, y en el capítulo 3 él habla para el de afuera y para el de adentro. Y miren cómo comienza el versículo 9. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿A quién le dicen nosotros? ¿Somos nosotros, los de la iglesia, mejores que ellos, los que no conocen a Dios? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a los judíos, que es la iglesia, y a los gentiles, que están fuera de la iglesia, y todos están bajo pecado. Y entonces el versículo 23, que es el texto para el mensaje de esta noche, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos. Y el versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y eso vale para la iglesia aquí también. Aquí no hay uno que pueda decir, yo estoy listo para ir al cielo porque soy bueno. Porque si un día vas al cielo no va a ser porque eres bueno, va a ser porque Dios te va a llevar por gracia, no porque seas bueno. Porque bueno puedes parecer que eres. La gente parece que es buena, pero bueno nadie es. Nadie es. Porque los hombres miran tu cuerpo, miran tus ojos, miran tu comportamiento, mira tu conducta, mira lo que haces. Pero Dios mira tu corazón. Y no puedes esconder tus pensamientos ni tus sentimientos. Tú puedes mostrar para la gente acciones, y tus acciones pueden ser buenas, pero Dios no está preocupado con tus acciones. En primer lugar está preocupado con tus pensamientos, con tus sentimientos. Y Pablo declara contundentemente, no hay justo ni siquiera uno entre nosotros. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El otro día alguien me dijo, pero ¿qué culpa tengo yo de que el bendito Adán haya pecado? Él pecó, pues que la pague. Ahora yo nací, ¿qué culpa tengo? Y eso es interesante, ¿no? Adán pecó, ¿y por qué nosotros tenemos que pagarla? Pues él pecó, que la pague. Hay cosas así, hermanos, en la vida. En primer lugar, quiero decirte una cosa. Si tú hubieras estado en el lugar de Adán, también habrías caído. Entonces no vayas echándole la culpa a Adán, porque tú y yo somos igualitos a él. Porque hoy día, por una tontería, estamos vendiendo nuestra familia, entregando nuestra familia. El otro día yo tuve el privilegio de hacer el matrimonio de una chica bellísima, bellísima. Ella era bellísima por fuera, pero por dentro era más bellísima todavía. ¿Por qué digo esto? Porque ella participó del concurso Miss Universo y quedó en el 9º lugar. O sea,
Es una de las 9 chicas más bellas del mundo. Pero en la mitad del año de su reinado en su país fue la primera, por eso fue al concurso Miss Universo. En el año de su reinado encontró la palabra de Dios. Estudió la palabra de Dios y se entregó a Jesús. Solo que entregarse a Jesús quería decir renunciar al reinado. Y renunciar al reinado quería decir cancelar contratos millonarios que había hecho con fábricas, con firmas de moda, de perfume, de carros, de relojes. Eso significaba para ella un caos financiero. Iba a quedar en la calle y no iba a tener ni dinero para pagar las multas de la rescisión de contrato. Pero ahora van a entender por qué digo que esta chica era bellísima. Porque dijo, no importa lo que yo pierda, yo amo a Jesús y no voy a postergar un día mi entrega a Jesús. Se entregó a Jesús y fue bautizada. La persona que le llevó el conocimiento de la palabra de Dios era un muchacho de la iglesia. Pues unos 3 años después me pidieron que yo hiciera el matrimonio de ellos. Y hice el matrimonio. 2 muchachos bellos. 2 años después les nació el primer niño. Un poco tiempo después les nació el segundo niño. Cada vez que yo visitaba ese país, ellos venían, me presentaban los hijitos. Una pareja bonita, feliz. Él bien empleado, ella bien empleada. Con paz en el corazón. Es que cuando Jesús entra a una casa, todo se arregla, todo se vuelve. Puede haber mucho dinero, puede haber poco dinero. Con Jesús en la casa, todo entra en los rieles. Pero una madrugada este muchacho me llama, desesperado. Me dice, pastor, arruiné mi vida, arruiné la vida de mi esposa, arruiné la vida de mis hijos, se acabó, mi vida se acabó. Le digo, ¿pero qué te pasó? Traicioné a mi esposa. ¿Cómo traicionaste? Sí, me metí con otra mujer. Le digo, pero ¿qué hiciste? ¿Dónde encontraste una mujer más bonita que la tuya? Y él llorando me dice, pastor, no se trata de belleza, se trata de que yo soy malo. Yo soy malo, pastor, yo soy un miserable pecador. Por un minuto de placer, de tontería, arruiné mi matrimonio, porque mi esposa no me quiere perdonar. Yo quisiera que usted hable con ella. Le digo, ¿cómo voy a hablar con ella? Pastor, ella no quiere escuchar a nadie. La única persona a quien podría escucharle es a usted. Por favor, hable con ella. Le digo, yo voy a hablar con ella si ella me llama. Al día siguiente ella me llamó, llorando. Me dice, pastor, usted es la única persona delante de quien estoy llorando, porque nadie me ha visto llorar. Yo perdono a mi esposo, puedo tomarme la Santa Cena con él, puedo lavarle los pies, pero volver a ser su esposa jamás. Se arruinó la confianza y sin confianza no hay matrimonio. Le digo, pero piensa en tus hijos, pastor. Usted puede decirme lo que usted quiera. Se acabó el matrimonio. Al día siguiente hablo con él. Le digo, mira, dale tiempo a tu esposa. Has arruinado todo en un segundo, ahora dale tiempo a tu esposa. La herida está abierta, la herida está sangrando, dale tiempo. Y él lloraba desesperado en el teléfono. ¿Qué hice, Dios mío? ¿Qué hice? 1 minuto. Entonces, por favor, no le eches culpa a Adán y Eva. Porque tú por 1 minuto de tontería arruinas tanta cosa linda en la vida. Una niña
embarazada, soltera, hija única, el centro de los sueños de sus padres, tantos planes para ella, los pobres papás. Ahora embarazada, soltera. Pastor, ¿qué hice? ¿Qué hice? Entonces no le eches la culpa a Adán. Todos nosotros cometemos decisiones equivocadas. Y si hubiéramos estado en el lugar de Adán, habríamos hecho la misma cosa. Ahora, sucedió en el momento en que Adán y Eva pecaron, sucedió un misterio que la Biblia llama misterio de la iniquidad. Eso no lo puedo explicar. Un día lo entenderemos en el cielo. Porque hay mucha gente que me dice, pastor, ¿qué haremos en el cielo? Una cosa les digo, no pasarás en el cielo la eternidad toda rascándote la cabeza, la barriga, sin hacer nada. No, habrá mucha cosa para hacer. Pero ¿qué cosa va a hacer? Ya no va a haber trabajo. ¿Quién te ha dicho que no va a haber trabajo? El trabajo existía antes del pecado. Por lo tanto, después que el pecado se acabe, seguirá existiendo el trabajo. Lo que no habrá es el efecto cansador del trabajo, que entró cuando el pecado entró. Dios le dijo, ahora el trabajo va a cambiar para ti. Vas a tener que sudar. Pero el trabajo existía antes y existirá después. Pero habrá otra cosa. Una de las cosas que haremos por la eternidad será entender los misterios divinos que en esta tierra no podemos entender. ¿Y por qué no podemos entender? Porque tenemos una mentecita pequeñita, una mente pecaminosa, pequeñita, una mente que es incapaz de comprender los misterios divinos. ¿Para qué Dios nos va a explicar si no vamos a poder entender? Te hago un ejemplo. Cuando mi hijito era pequeñito, le gustaba meter el dedo meñique en el huequito del enchufe, ¿cómo le llaman? Toma corriente. Y como el dedo de él era pequeñito, pues podría entrar. Y se achicharraba mi hijo, se electrocutaba. Entonces yo le decía, hijito, no. Pero ya me descuidaba, hijito, por favor, no. Y me descuidaba y ya estaba. Entonces un día agarré la manito de él y le di una palmada. Le dije, hijito, no, ahí no. ¿Entendiste? Y él me mira y las lagrimitas comienzan a salir. Ahora yo comencé a pensar, ¿qué será que ese niño está pensando? Pero qué malo es mi papá. El huequito tan bonito ahí no me deja meter el dedo. Qué malo mi papá. Ahora yo lo hacía por malo. Alguien me dijo, ¿y por qué no colocas, en lugar de darle una palmada, no colocas un parche ahí para que no sea tentación? Solo que yo no puedo colocar parches en todos los enchufes del mundo. Y en algún momento mi hijo, si no aprende que no debe colocar el dedo ahí, va a colocar y se va a matar. Y yo lo amo y no quiero que muera. Entonces tengo que enseñarle que no es no. Sí, pero ¿por qué no le explicas? ¿Qué tendría que explicarle? A ver, hijito, si colocas el dedo ahí, el polo positivo se va a juntar con el polo negativo. A un niño de 8 meses que está gateando, me va a entender. Pues la misma cosa ocurre con Dios y contigo. ¿Para qué te va a explicar? Si tu cabecita no va a entender. Pero explícame, no lo vas a entender, pero durante la eternidad. Y ese será privilegio de los que vayamos con Cristo. Porque si tú te quedas, pues tú nunca vas a tener explicaciones. Pero cuando vayas allá, toda la eternidad, Dios te va a explicar los misterios que son misterios ahora y que no entendemos. Pero un misterio es el misterio de la iniquidad. ¿En qué consiste este misterio de la iniquidad? Mira, Adán y Eva, antes de que pecaran, ellos tenían naturaleza perfecta. ¿Qué cosa quiere decir naturaleza perfecta? Ellos tenían tendencia a hacer el bien, propensión a hacer el bien, inclinación a hacer el bien. Para que Adán y Eva
hicieran el bien, ellos no tenían que esforzarse. Eso era natural, así como para ti es respirar. A ver, ¿quién se esfuerza aquí para respirar? Nadie. Tú piensas para respirar, ahora voy a aspirar, ahora voy a expirar. Ahora, no, tú no piensas, respiras natural porque eso es natural. Eso era la obediencia para Adán y Eva antes del pecado. Obedecían porque era natural. Eso brotaba así normalmente de ellos. Ahora vas a preguntar, ¿y por qué pecaron entonces? Es que la obediencia de Adán y Eva tampoco la vamos a entender, la desobediencia. Ellos para pecar, de cierta manera, tuvieron que ir contra su naturaleza. Porque la tendencia de ellos era para obedecer. ¿Por qué se fueron para aquí? De cierta manera, forzaron su naturaleza. Pero cuando vayamos al cielo, vamos a encontrar a Adán y Eva. Y yo no sé ustedes, pero yo lo voy a llevar a Adán a un lado. Y voy a decir, siéntate aquí, explícame. Porque yo pequé, porque yo tenía tendencia al pecado, que tú no tenías. ¿Por qué cometiste la tontería de irte contra tu naturaleza? Ese es el misterio de la iniquidad que no vamos a entender, pero que allá pues él personalmente nos va a explicar. Pero el asunto es que cuando Adán y Eva cometieron el primer pecado, sucedió otro misterio. Perdieron la naturaleza perfecta y adquirieron una naturaleza extraña llamada naturaleza pecaminosa. ¿Y qué es eso? Lo contrario de la naturaleza perfecta. Ahora ellos tenían inclinación al pecado, propensión al pecado. Ahora el pecado era natural. Y eso pasó de generación en generación. Nosotros cuando nacimos ya no vinimos al mundo con la naturaleza de Adán y Eva antes del pecado, sino con la naturaleza de ellos después del pecado. O sea, desde pequeñitos ya traemos la inclinación a ser malos. Somos egoístas por naturaleza. Si tú tienes un hijito de 1 año, 2 añitos en el brazo, y puedes mirarlo y pensar, pero no, ¿cómo mi hijito va a ser un egoísta, pecador? Es, aunque no quieras aceptarlo, es. Todos somos desde que nacemos, por más chiquitos y bonitos que parezcamos. Somos pequeños y bonitos egoístas. Y te voy a dar la prueba. Dale la mamadera, no quiere. Ofrécela al otro, ahí quiere. Y tú dices, qué bonito. Sí, qué bonito. Pero qué bonito qué. Ese es el egoísmo que viene. Y que es el padre de todos los otros pecados. Porque ¿por qué el hombre traiciona a su esposa? Por egoísmo. ¿Por qué roba? Por egoísmo. ¿Por qué maltrata? Por egoísmo. El egoísmo es el padre de todos los otros pecados. Cuando somos niños, somos egoístas auténticos, nos mostramos como egoístas. Pero a medida que vamos creciendo, aprendemos a disfrazar nuestro egoísmo. Y te hago un ejemplo. Coloca en una mesa 6 pedazos de, ¿cómo le llaman ustedes? Torta, pastel, de cumpleaños, ¿cómo le llaman? Tarta. Coloca 6 pedazos de tarta en una mesa y 5 niños. Cada uno agarra su pedazo y come lo más rápido que pueda. ¿Para qué? Para agarrarse el pedazo que está sobrando. Egoístas, auténticos, se muestran egoístas. No tienen vergüenza de mostrarse egoístas, pero vamos creciendo. Ahora coloca 6 pedazos de tarta en una mesa y 5 adultos. Cada uno agarra su pedazo y come con toda delicadeza. Y acaban, cada uno mira el pedazo que está sobrando. Cada uno mira el pedazo. Entonces uno dice, tú, no, tú. No, tú, no, tú. Pero todos, en el fondo del corazón, como no se murieran estos 4 aquí para... ¿Tú te das cuenta?
seguimos egoístas como éramos de bebito con la mamadera, como éramos a los 5 años con el pastel, solo que ahora ya somos adultos y hemos aprendido a disfrazar nuestro egoísmo. Nos volvemos hipócritas, por más que la palabra te parezca dura, porque dos amigas se encuentran, dos amigas de primaria se encuentran 20, 30 años después, ya casadas, se encuentran, se abrazan, ay, qué linda estás, mira, no has cambiado nada, dame la receta, ¿cómo estás, joven? Y cuando se despiden, esta sigue aquí caminando con su esposa y dice, oye, ¿estás viendo cómo está gorda y fea? Ahora dime, ¿estoy inventando alguna cosa o esa es la realidad de la vida? Pues ese es el egoísmo propio. Entonces, ¿qué es? Es lo que Pablo dice. Todos somos pecadores. Y al ser pecadores hemos perdido, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué cosa es ser destituido de la gloria de Dios? ¿Qué cosa es la gloria de Dios? La sierva del Señor dice, la gloria de Dios es su carácter. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que hemos pecado todos, no hay justo ni siquiera uno. Isaías dice, desde la cabeza hasta los pies todo es llaga podrida en nosotros. Isaías dice, cada uno como cordero se fue por su camino. No hay justo ni siquiera uno, todos hemos pecado. Y hemos perdido el carácter de Dios. Ese carácter original que era un carácter abnegado, un carácter de amor, un carácter comprensivo, un carácter perfecto porque fuimos creados a la semejanza del carácter de Dios, con el mismo carácter de Dios que se reflejaba en nuestra vida. Eso perdimos con la entrada del pecado. Ahora somos una caricatura del carácter de Dios. Ahora somos egoístas, ahora somos nerviosos, somos miedosos, ahora somos agresivos, y cada uno inventa la disculpa para decir, no, yo es que tenía que decirle la verdad. Sí, tenías que decirle la verdad, pero nadie se ofende porque le dices la verdad. Las personas se ofenden por la manera como les dices la verdad. Porque no es solo decir la verdad, sino cómo la dices. ¿La verdad como un palo o la verdad como un bálsamo? Hay muchas maneras de decirle a una persona que es fea, porque si tú me dices que es feo, me vas a ofender, que soy feo, me vas a ofender. Pero si me dices que soy bonito, pero no tanto, no me vas a ofender tanto. Hay muchas maneras de decir la verdad. Pero ¿qué pasa? Ahora nosotros tenemos el carácter deformado de Dios. A veces la gente ya no puede decirnos nada. Somos tan sensibles. Ay, si alguien me dice algo, ya no puedo perdonar. Y cuando no puedo perdonar y cuando no perdono, ese rencor que guardo en mi corazón no le hace nada al otro. Pero a mí me va destruyendo, me va envenenando todos los días, no me deja dormir. El otro ni se acuerda lo que me ha dicho, pero yo estoy aquí. Pero ¿por qué somos tan sensibles en la vida? Es que ya nuestro carácter está deformado. Ese no me gusta, ese es muy hablador, ese es muy mentiroso, ese es muy orgulloso. Le comenzamos a colocar placa a todo el mundo. ¿Y tú? Yo soy el perfecto. No, querido, tú tienes que aprender a aceptar a las personas como ellas son, porque las personas te aceptan a ti como tú eres. Y si todos nos aceptásemos como fuéramos, no estaríamos peleando y seríamos felices. ¿Por qué no somos felices? Porque ahora nuestro carácter, la gloria de Dios fue destituida de nosotros. Nuestro carácter nos torna infelices. ¿Por qué pierdes los empleos? Porque tengo mala suerte. Y porque tienes mala suerte llegas tarde todos los días al trabajo. Sí, pero es que me pagan poco. Porque te pagan poco llegas tarde al trabajo. Y porque llegas tarde al trabajo pierdes el empleo. Y todo eso porque tienes mala suerte.
¿Tú te das cuenta? ¿Por qué no te levantas más temprano? ¿Por qué peleas con tu jefe? ¿Por qué tratas de oprimir al patrón, al trabajador? ¿Por qué? Y lo peor, algunos no se dan cuenta de su carácter, otros sí, y quieren cambiar, y lloran para cambiar, y dicen, Dios mío, yo no quiero ser así, pero pues no puedes. Te controlas, te controlas, te controlas, un día, 2 días, una semana, un mes, y de repente explosiona el volcán. Y en el Perú decimos, se me salió el indio. Y en Alemania dice, se me salió el alemán. Y en España se me salió el español. Y en Rumania se te salió el rumano. Pero un día tendrá que salir el cristiano. Y cuando salga el cristiano, ese no va a pelear, ese no va a gritar, ese no se va a resentir por cualquier cosa. Estaré hablando esta noche para alguien que salió de la iglesia porque alguien no lo saludó en la iglesia, porque alguien chismeó de él en la iglesia, porque alguien no lo trató bien en la iglesia. ¿Tú te das cuenta de la sensibilidad? Y otra cosa, lo peor es que a veces nadie nos dijo nada, sino que nosotros imaginamos que nos está diciendo. Vemos que 2 están conversando, miran a mí y siguen conversando. Y ahí yo comienzo a pensar, ¿qué estarán hablando de mí? Y sonríen. ¿Por qué estarán riendo? ¿Qué estarán diciendo de mí? Ellos están hablando del partido final de la Eurocopa, no tiene nada que ver contigo, pero tú ya estás inventando tus fantasmas. 2 tipos estaban caminando en dirección opuesta un día y se encontraron, se saludaron y otro le dijo, hola amigo mío. Y cuando se despidieron el otro se quedó pensando, ¿por qué me ha dicho amigo mío? Somos amigos, pero así tanto como para que me diga amigo mío, ¿no? ¿Por qué me dijo amigo mío? Mío, 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 miau. El gato dice miau, pero ¿qué tiene que ver yo con el gato? Miau, miau. El gato toma leche, la leche viene de la vaca. La vaca tiene cuernos. Ay, ya sé, este me dijo cornudo. Ríete, pero hay gente así. No le puedes decir, si le dices algo, ¿por qué le dijiste? Si no le dijiste, ¿por qué no le dijiste? ¿Cómo se puede ser feliz en la vida así? En el propio hogar se pelea por tonterías. Pero ¿qué pasa con el evangelio? Cuando el evangelio llega a tu vida, comienza a transformarte. Y el mejor ejemplo de esa transformación es un hombre llamado Juan. ¿Te acuerdas cómo él era el apodo de Juan cuando se acercó a Jesús? ¿Cómo le decían? El hijo del trueno. Imagínense, para que a alguien le pongan de apodo el hijo del trueno, el tipo no debe haber sido una mansa palomita. El hijo del trueno, el tipo era un terrible hijo del trueno, explosionaba por cualquier cosa, egoísta, codicioso, egoísta y ambicioso, porque quería, cuando Jesús estableciera su reino, él quería ocupar el lugar derecho o izquierdo. Ambicioso y cobarde, porque ni siquiera fue a Jesús y le dijo, Señor, cuando establezca tu reino, dame el lugar derecho, sino que fue a la mamá. Mira, para que la mamá fuera Jesús, que ese era Juan, el hijo del trueno. Pero cuando Juan llega a ser viejito, como ya lo encontramos en la isla de Patmos escribiendo el libro de Apocalipsis, ¿cómo es su apodo ahora? Ahora ya no le dicen el hijo del trueno, ¿cómo le dicen? El discípulo del amor. Mi pregunta es, ¿en qué momento el hijo del trueno se transformó en el discípulo del amor? A ver, Juan, ven,
Explícanos, ¿cuándo fue? A ver, dinos la fecha exacta en que dejaste de ser hijo del trueno y pasaste a ser discípulo del amor. No va a poder. ¿Y sabes por qué? Porque tú jamás puedes decir, yo cambié tal día. Tú puedes decir, tal día me entregué a Jesús, pero no tal día cambié. Tú te entregaste a Jesús anoche. El sábado en la noche viniste aquí, te entregaste. Tú vas a recordar siempre el día cuando le entregaste la vida a Jesucristo. Pero vas a descubrir hoy, mañana, pasado mañana, que tu vida no cambió. Te entregaste a Jesús, pero tus intenciones no cambiaron. Te entregaste a Jesús, pero la fiera está dentro. Y ahora viene el camino de la vida cristiana. Es un camino largo en el cual el Espíritu de Dios va trabajando y va cambiándote. Porque Dios te encuentra piedra bruta, pero no te ve como la piedra bruta que eres, sino te ve como el diamante que vas a llegar a ser, transformado por su amor. Eso es lo maravilloso de Dios. Él no te ve pecador como eres, Él te ve como lo que vas a ser si te dejas transformar por su amor. Y Juan fue eso, fue a Jesucristo y se agarró de Jesús. Y Jesús lo fue cambiando, lo fue cambiando, lo fue cambiando. Y si tú cambias, tú no te vas a dar cuenta. Pero ¿sabes quién se da cuenta? Las personas que viven contigo. Las personas que viven contigo, sí, dicen, ¿qué le está pasando? Está cambiando, está cambiando. Pero el que está cambiando no se da cuenta. Ahora es interesante, cuando tú dices, yo estoy cambiando, yo ya he cambiado, es porque nunca has cambiado. Porque el que verdaderamente está siendo cambiado, cada vez que se acerca más a Jesús, más imperfecto se ve. Allá en Río de Janeiro tenemos la estatua del Cristo Redentor. Es una estatua gigantesca que si tú llegas abajo eres un granito de arena delante de esa estatua. Pero cuando tú estás en el centro de Río de Janeiro y ves a la estatua es chiquita ahí. Pero cuando tú te acercas a la estatua, el chiquito eres tú porque la estatua es gigantesca. Igualito es con Cristo. Cuando tú estás lejos de Cristo, tú te ves bonito, lindo, perfecto. Pero cada vez que te acercas más de Jesucristo, ahí te das cuenta cuán diminuto eres, cuán imperfecto eres. Porque ahí tú ves la dimensión gigantesca del Señor Jesucristo. Pero no te desesperas, sino que te entregas a Él y le pides que Él transforme tu corazón. Y tú no te das cuenta que estás cambiando, pero la gente que está a tu lado se da cuenta que estás cambiando. El otro día, en una empresa había un hombre mujeriego. Tenía era una empresa de 400 hombres y mujeres trabajadores. Solo en la empresa él tenía 2 amantes. Y lo interesante es que una de ellas no sabía que la otra también era amante del tipo. El tipo era hábil, ¿no? Hábil para driblear. Dribleaba mejor que Messi. Porque en la misma empresa, trabajando juntos, las dos no sabían una de la otra. Y él tenía la titular en casa, la esposa. Mujeriego, ateo, no creía ni en Dios ni en el diablo. Borracho, porque no había una comida que no tomaba sin bebida. Cualquiera que lo mirase a ese, no, ese nunca va a cambiar. Ese está perdido para siempre. Pero un anciano de iglesia que trabajaba en la empresa aceptó el desafío y se fue acercando, conquistó el corazón de él. Y en un momento de necesidad, porque la esposa le descubrió las 2 amantes y le dijo, chao, me llevo a mis hijos, se acabó el matrimonio. Ahí él se arrodilló, perdóname, que no, se acabó el matrimonio. No, que yo te amo, que sin ti no puedo vivir. Ahora, ¿por qué será que el hombre dice así? Sin ti no puedo vivir y se va andando con otra mujer. Pues si no puede vivir, ¿cómo es que traiciona? Pero es que el hombre pecador que no conoce a Jesucristo es así, pues. Y ahora la esposa lo descubrió. No, ya se acabó.
En esas circunstancias, desesperado, él va a su amigo, el anciano de iglesia, y le dice, ayúdame. Digo, pídele perdón a tu esposa. No, pues ya le pedí. Pídele más. No, ya le pedí. Pídele más. Le dice, tú no conoces a mi esposa. Toda la noche me ha arrodillado, le he pedido perdón, llorando, que me dé una oportunidad. No, no me va a dar. Pero ¿cómo no sabes? Pídele más. No, tú no conoces a ella. Mira, yo la he traicionado muchas veces. Y siempre que descubría, la pobre lloraba. Ahora no lloró. Me miró así, fríamente. Y me dijo así, te he aguantado toda la vida, pero ahora se acabó. Y yo sé que ahora sí se acabó. Necesito que me ayudes. Entonces él le dice, entonces vamos a orar. Pero este ateo no cree ni en Dios ni en el diablo, no cree en nada. Y le mira al amigo y dice, sí, amigo, pero es que tú sabes que yo soy ateo. ¿Quieres salvar tu matrimonio o no? Sí, sí quiero. Entonces vamos a orar. Sí, pero yo no creo en Dios. Pero tú no vas a orar, yo voy a orar. Y yo sí creo en Dios. ¿Quieres que ore por ti? No, sí, por favor, ora por mí. En la hora de la necesidad del hombre. Y ahora el hermano le dice, ven, vamos a la iglesia. No, pero mira, por favor, a la iglesia no, porque yo soy ateo, yo no creo en iglesia. ¿Quieres salvar tu matrimonio o no? No, sí, entonces ven a la iglesia. Pues si en la hora de la necesidad el hombre hace cualquier cosa y el ateo entra a la iglesia. Y ahí la iglesia lo recibe con amor, con cariño. Y en la convivencia con la iglesia, él conoce la palabra de Dios, encuentra el camino de la salvación, se da cuenta de por qué era un miserable pecador que traicionaba a su esposa. Se da cuenta que él solito no va a poder, se da cuenta que solo Dios puede cambiarlo y llora delante de Dios y le dice, Señor, cámbiame. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, yo no quiero perder a mi familia, he cometido errores porque yo no te conocía, pero ahora te conozco, Señor, ayúdame. Y pues Dios lo fue cambiando. Y vuelvo a repetirte, la persona que está cambiando no se da cuenta, pero la esposa se empezó a dar cuenta. Algo le está pasando a mi esposo. Y él todos los sábados salía en la mañana y solo volvía en la noche. Y volvía feliz y diferente. Ahora daba atención a los hijos, ahora ya no llegaba tarde del trabajo porque ya no tenía mujeres, ya llegaba temprano. Ahora un día la esposa lo ve lavando los trastes ahí, los platos sucios, y la esposa, este tipo nunca metió la mano en la cocina, ¿qué le estará pasando? Y lo ve cada vez diferente. Y un día pues la esposa no aguanta y le dice, oye, ¿qué te está pasando? ¿Cómo que me está pasando? Estás cambiando. ¿Cómo estoy cambiando? Estás diferente. Eres el hombre con el que yo soñé. ¿Qué te está pasando? Estás haciendo algún tratamiento psicológico, ¿no es cierto? Él le dice, más o menos. ¿Quieres ver? Sí. Ven conmigo el sábado. ¿A dónde? No te voy a decir, ven conmigo el sábado. Ella fue el sábado, entró a la iglesia. Hoy día ese hombre está bautizado, la esposa está bautizada, el hijo mayor de 12 años están bautizados, los tres. Hoy día son felices. Hoy día él no necesita andar buscando mujeres. Hoy tiene un hogar feliz. Porque cuando Jesús llega a tu vida, lo primero que hace es comenzar a ordenar tus sentimientos. Saca el miedo de tu corazón, te coloca la confianza, te coloca el optimismo, te coloca la humildad. Ya no te resientes por cualquier cosa, ya no estás queriendo que todos sean como tú quieres. Aprendes a aceptar a las personas y acabas siendo feliz. Porque yo les digo una cosa esta noche: ser feliz es la cosa más fácil. Vivir es la cosa más fácil. El problema es que tú complicas la vida, cuando la vida es simple de ser vivida. ¿Por qué quieres que todo salga como tú quieres?
Acepta la vida como ella es. Haz lo mejor que tú puedas para construir la vida, pero acepta a los otros como son. Pero eso solo Jesús lo puede hacer en tu vida. Y es por eso que tenemos que rendirnos a Jesucristo. Y por eso esta noche quiero invitar a todos y decirles, si ustedes esta noche quieren decir, Señor, cámbiame. Yo quiero que me transformes. Yo estoy en la iglesia, pero necesito que me transformes. Y el texto que escogí para esta noche es el capítulo 11 de Hebreos, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Esa es la primera parte y me voy a detener aquí. Por la fe, Abel ofreció a Dios excelente sacrificio. Por la fe. ¿Qué es fe? A veces hablamos mucho de fe, pero no entendemos qué es la fe. Si le pudiéramos buscar un sinónimo a la palabra fe, ese sinónimo sería confianza. Así que cuando tú dices, yo tengo fe en Dios, estás diciendo, yo confío en Dios. Cuando tú dices, yo ya tuve fe en Dios, pero ahora ya no la tengo, estás queriendo decir, yo ya confié un día en Dios, pero ahora ya no confío. Fe es confianza. Y el texto bíblico de esta noche dice que por la fe, o sea, por la confianza que Dios tenía en Dios, que Abel tenía en Dios, ofreció excelente sacrificio. Confianza. El asunto es que para que tú confíes en alguien, tienes que conocer a esa persona. Porque tú no puedes confiar en alguien a quien no conoces. Hoy día muchas personas están siendo heridas por causa del internet, porque confían en personas a quien no conocen. Por favor, querido, especialmente si eres joven, ¿cómo vas a conocer a alguien por el internet? Las personas se conocen personalmente, cara a cara. ¿Cómo puedes decir que amas a alguien por el internet? Y las consecuencias a veces son tristes. Porque para confiar en una persona hay que conocerla. Y para conocer a una persona hay que interrelacionarse personalmente. Hay que saber cómo es la otra persona, quién es, por qué es así. Hay que conocer, y para conocer a una persona hay que pasar tiempo con esa persona, porque si tú no pasas tiempo con una persona no la puedes conocer, y si no la puedes conocer no puedes confiar en ella, y si no confías en ella no tienes fe. Abel confió en Dios porque pasó tiempo con Dios, porque se relacionó con Dios y finalmente confió en Dios. Por eso el texto bíblico dice, por la fe Abel ofreció excelente sacrificio. Los Pieles Rojas tienen un dicho interesante. Para que tú digas que conoces a una persona, tienes que comer junto con esa persona por lo menos un saco de sal. ¿Tú entiendes lo que ellos quieren decir? Tú sabes que la sal se come de a poquito, se le echa una pizca a la comida para darle sabor. Ahora imagínate tú con otra persona comer juntos un saco de sal. ¿Cuánto tiempo te va a llevar eso? Toda la vida. Lo que los Pieles Rojas querían decir es que no se puede conocer a una persona simplemente por haber hablado 2 o 3 veces.
Abel era un muchacho que se relacionaba con Dios. Quiero llevar tu imaginación al jardín del Edén. Adán y Eva pecaron. Fueron confrontados con su pecado, fueron confrontados entre ellos y fueron confrontados con el tentador. Ellos ya no podían permanecer en el jardín del Edén, porque en el jardín del Edén estaba el árbol de la vida. Y si ellos siguiesen comiendo del árbol de la vida, vivirían eternamente, pero vivirían como pecadores. Tú ya te imaginaste, si el pecado se prolongase eternamente, sería una tragedia. Por lo tanto, ellos tenían que salir del jardín del Edén. Y salieron. Y el texto bíblico de Génesis dice que Dios colocó un querubín con una espada brillante en la puerta del jardín. ¿A dónde se fueron Adán y Eva? Salieron del jardín para vivir fuera del jardín. Se alejaron de Dios, pero podían ver el jardín y podían ver al ángel guardián del jardín. Y cuando Caín y Abel nacieron, Adán y Eva los llevaban de pequeñitos a la frontera del jardín y de lejos les mostraban a los hijos y les decían: nosotros vivíamos allí, éramos felices, éramos perfectos, no había dolor, no había calor, no había frío, no había necesidad. El trabajo no era pesado como ahora para nosotros. Todo era paz, todo era armonía. Y seguramente que los hijitos le preguntaban: ¿y por qué ustedes salieron de ahí? Y ellos con lágrimas en los ojos les explicaban: es que nosotros hicimos algo que no debíamos hacer. Dios nos había dicho que podíamos comer de cualquier árbol del jardín, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, y nosotros comimos. Y tuvimos que salir porque el pecado tiene consecuencias. Oh querido, quisiera que esta noche tú colocases en tu mente y en tu corazón una verdad incontestable. El pecado tiene consecuencias. Y te lo voy a explicar de una manera irrisoria. Imagínate que tú te arrojas del 20º piso porque decides quitarte la vida. Y allá por el 10º piso te arrepientes del pecado que estás cometiendo, de quitarte la propia vida. Y clamas a Dios: Señor, perdóname. Ahora, conociendo la misericordia y el amor de Dios y sabiendo que Dios es un Dios siempre pronto, listo a perdonar, ¿tú crees que Dios te perdona o no te perdona en el momento que tú dices: Señor, perdóname? Claro que te perdona. Estás perdonado, pero ya estás cayendo por el 9º piso. Perdonado. Vas a llegar al suelo. Perdonado, pero vas a morir. Porque el pecado tiene consecuencias. Yo siempre digo una cosa: Dios te perdona. Tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida. Oh querido, no hay nada que hayas hecho en la vida que Dios no te perdone. Dios te perdona todo. Ah, pastor, usted dice eso porque no sabe lo que yo he hecho. No importa lo que hayas hecho. No importa si has caído en lo más profundo de la miseria, en lo más profundo del pecado. No importa si tus manos están manchadas de sangre, droga, prostitución, lo que tú quieras. Dios te perdona todo, pero la vida no te perdona. Es por eso que cuando estás cayendo del 20º piso y pides perdón en el 10º, Dios te perdona, pero la vida no te perdona. Vas a caer y vas a morir.
perdonado, pero vas a morir. Yo estaba saliendo de un estadio en San Pablo y un muchacho corrió y me abrazó llorando y me dice: pastor, usted dice que Dios perdona todo, pero a mí Dios no me ha perdonado. Y le pregunté por qué él decía eso. Este muchacho estaba con SIDA, estaba condenado a muerte. Estoy hablando de tiempos cuando el SIDA era mortal, no había remedio. Hoy día tampoco hay remedio, pero se puede prolongar la vida. En esos tiempos no. Ese muchacho estaba ya por morir. Y él decía: a mí Dios no me ha perdonado porque mi pecado fue horrible. Y yo le dije: hijo, Dios sí te perdonó. Y él me dice: pastor, pero si me perdonó, ¿por qué no me cura? Ah, pues ahí está la cosa, hijo. Dios te perdonó, pero la vida no te perdona. Adán y Eva pecaron. ¿Pidieron perdón a Dios? Sí, pero tuvieron que salir del jardín del Edén. Y ahora llevaban a sus pequeños hijos a la frontera y les mostraban: miren. Y seguramente, yo imagino que Adán y Eva lloraban. Y le decían: ah, hijo, si pudiésemos volver atrás, jamás habríamos hecho la tontería que hicimos. Pero la hicimos y ahora estamos en esta tierra de dolor cuando podríamos estar en el jardín. A medida que Caín y Abel crecían, ambos iban a mirar la frontera del jardín. Ambos miraban de lejos al querubín con la espada en la mano. Y delante de ese cuadro, los dos reaccionaron de maneras diferentes. Porque Abel entendió la naturaleza del pecado y entendió la solución para el pecado. Porque Adán y Eva les contaban a ellos que cuando estaban desnudos, cuando no sabían qué hacer, cuando estaban cargados de vergüenza por causa del pecado, el Señor sacrificó un cordero. La sangre de ese cordero se derramó. Con la piel de ese cordero se preparó túnicas para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y en ese acto de sacrificio, el primero de la Biblia, Dios estaba diciendo: hijo, que no importa en el problema a donde caíste por causa de tus decisiones torpes, no importa si te sientes embarrado en el fondo del pozo, hay solución para ti. Pero la solución involucra sangre, derramamiento de sangre. En el jardín del Edén, la sangre del cordero, pero en nuestro caso, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero hay solución para ti esta noche. Puedes venir a Jesús trayéndole tu vida, tu pasado. Ah, pastor, tengo vergüenza de mi pasado, tengo asco de mi pasado. Pues tráele tu vergüenza, tráele tu asco. Antes que tú llegues, el Señor Jesús, como el Padre al Hijo pródigo, correrá y te abrazará y te besará. Y en su amor te limpiará y te transformará y te hará un nuevo ser humano. Porque esa es la promesa divina. Delante de aquel cuadro, Abel entendió que él si se relacionaba con Dios, si ejercía la fe en Dios, si confiaba en Dios, debería ofrecer un sacrificio excelente. Solo, querido, que tú no le puedes ofrecer a Dios nada, porque nada bueno tienes. Por más que te esfuerces para producir buenas obras, obras de justicia, tu justicia para Dios es como trapo de inmundicia. No quieras tú presentarle a Dios tu buen comportamiento. No quieras tú creer que la salvación es porque dejaste de fumar o de beber, o porque no comes carne de puerco, o porque guardas el sábado, o porque haces esto, o porque haces aquello.
todo eso para Dios es como trapo de inmundicia. ¿Y sabe por qué? Porque quien produce esas obras son tus manos de inmundicia, porque somos humanos, manchados de pecado. Por lo tanto, el único sacrificio aceptable para Dios no es nuestro sacrificio humano, es la sangre maravillosa del Cordero. Necesitas creer en Jesús. Necesitas creer que si vas a Él arrepentido y le confiesas tu vida, Él te va a cubrir tu multitud de pecados. Él te va a lavar en su sangre. Él te va a limpiar en su gracia. Necesitas creer. ¿Sabes por qué no has vencido hasta hoy? Porque luchas por tus propias fuerzas. Porque crees que tu dominio propio te va a dar la victoria. No, querido. El único que te garantiza la victoria es el Señor Jesucristo. Por eso Abel ofreció un cordero y Dios aceptó la ofrenda de Caín, de Abel. Mientras que Caín ofreció el fruto de sus manos, el fruto de la tierra, y Dios no aprobó el esfuerzo humano. Dios aprobó la gracia de Cristo, y por eso el fuego vino y consumió la ofrenda de Abel. Pero el texto sigue diciendo, vamos a volver al texto, por favor coloquen en la pantalla. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Esa es la parte que voy a desarrollar ahora. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Quién alcanzó el testimonio de que era justo? Abel. ¿Y quién dio el testimonio de que era justo? Dios. ¿Y por qué Dios dio en favor de Abel el testimonio de que era justo? Porque él ofreció un cordero, la gracia maravillosa de Jesucristo. Nota que el texto, pueden sacar el texto, no dice que Abel se declaró justo, porque el justo nunca cree que es justo. El verdadero justo siempre se siente pecador. Yo me preocupo cuando veo a algún cristiano que se siente justo, o por lo menos se siente con el derecho de acusar al pecador, de mirar al pecador, de juzgar al pecador. ¿Qué derecho tienes tú de apuntar el pecado de tu hermano? Mira la viga de tus ojos, no mires la paja del ojo de tu hermano. Tú no eres justo. Abel no dijo, yo soy justo porque Dios aprobó mi sacrificio, sino que Dios dio testimonio de que era justo. Dios el justo. Ahora hay una cosa. Abel llevó un cordero, creyó en la sangre de Jesús, creyó en la gracia de Jesucristo, pero enseguida Dios dijo, este hombre es justo. Justo es aquel que anda en la justicia. Justo es aquel que hace obras de justicia. Pero Abel no hizo las obras de justicia con sus esfuerzos propios. Abel obró las obras de justicia porque creyó en la gracia maravillosa de Cristo. Por favor, nunca pienses que tú puedes salvarte por tus obras de justicia humana. Pero tampoco pienses que porque eres salvo por la gracia de Cristo, puedes vivir como tú quieres. No. A partir del momento en que Jesús te limpia, te purifica de tus pecados, te prepara para andar en las obras de justicia. Porque Dios es un Dios justo y quiere que sus hijos caminen por los caminos de justicia.
Por eso en el Salmo 23, David dice que el buen pastor conduce a su rebaño por las veredas de justicia. ¿Y dónde encuentras tú el concepto de la justicia desarrollado? En la palabra de Dios. ¿Quieres saber en qué consiste la justicia? Ve a la Biblia, estudia la Biblia. Encuentra lo que Dios desea de ti, lo que Dios te pide, y haz lo que Dios te pide, no para salvarte, sino porque has sido transformado por la gracia de Cristo y ahora te deleitas en hacer su voluntad. Es por eso que cuando Jesús estuvo en esta tierra, miró y dijo: si me amáis, si ustedes dicen que me aman, si ustedes dicen que yo soy la cosa más linda que ustedes tienen, entonces guarden mis mandamientos, hagan mis obras de justicia, anden en mis caminos. ¿Por qué los seres humanos creemos que la gracia está separada de las obras? ¿Por qué pensamos que el que se salva por la gracia no tiene que realizar buenas obras? ¿O por qué hay cristianos que piensan que la gracia es barata, que las obras son las importantes? Pero si es tan simple de entender. Cristo te salva por su gracia, pero lógicamente que ahora has sido salvo por la gracia, tienes que andar en sus caminos, tienes que hacer su voluntad, tienes que obrar obras de justicia. Ahora, ¿cuál es el sacrificio que tú tienes que entregar al Señor Jesucristo? El sacrificio de Abel fue perfecto. ¿Cuál es tu sacrificio? Romanos, voy a pedir que salten al texto de Romanos capítulo 12, versículo 1. Quiero leer aquí. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, para responder la pregunta: ¿qué sacrificio tienes que entregarle tú? Abel ofreció un perfecto sacrificio. ¿Y tú? Dice así: así que hermanos, ¿y quién escribe? Es Pablo. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sigue. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres experimentar en tu vida la voluntad de Dios agradable y perfecta? ¿Cómo sería si tu matrimonio fuese la voluntad de Dios? Si la empresa que has abierto fuese de acuerdo a la voluntad de Dios. Si el curso universitario que has escogido fuese de acuerdo a la voluntad de Dios. Imagina cómo sería tu vida. Sería una vida plena, una vida realizada, una vida feliz, porque es el desarrollo de la buena voluntad de Dios. Pero para eso tienes que ofrecerle a Dios tu cuerpo como sacrificio vivo. No como un sacrificio muerto, no como un sacrificio moribundo. Esto no quiere decir que no te puedas entregar al Señor Jesucristo con 80 años ya para morir. Puedes hacerlo y Dios se va a alegrar y te ama y te acepta. Pero si le puedes entregar la vida a Cristo hoy con 20 años, en la plenitud de la vida, como un sacrificio vivo, ¿por qué tienes que esperar a los 80 años cuando ya no puedes hacer nada por el Señor Jesucristo? Oh querido, tú eres maravilloso, tú tienes talento, tú tienes vida, tú tienes juventud, tú tienes fuerza. No la destruyas en la miseria de la vida. No pases noches y noches desperdiciando tu vida en los placeres de este mundo. Entrégale tu ser entero a Dios como sacrificio vivo. Y deja que la buena y agradable voluntad de Dios se haga realidad en tu vida. Y tendrás paz y serás feliz.
Yo me acuerdo de una historia triste, de una abogada que comenzó a sentirse mal y fue al médico. Y el médico, después de unos exámenes, le dijo: estás con SIDA. Pero ella nunca le había sido infiel al esposo. ¿Cómo podría estar contagiada de SIDA? Evidentemente el esposo había traído esa enfermedad a la familia. Pero cuando la abogada recibió el diagnóstico de que estaba con SIDA, el consultorio de la médica era a las orillas del mar de Copacabana. Ella salió con el papel en la mano, caminó hasta la playa, se sentó en la arena y recordó toda su vida. Solo había tenido un hombre en la vida, su esposo. Habían comenzado a flirtear cuando tenían 12, 13 años. Comenzaron a enamorar a los 15 años, contra la voluntad de los padres. Ella le repetía desde la ventana las palabras de una poesía que muchos de ustedes conocen. Quítate de la ventana, chiquillo loco, que mi madre no te quiere, ni yo tampoco. Pero el muchacho insistía y la conquistó. Y a los 15 años de edad empezaron a enamorar. Ese muchacho no quería saber nada con la vida, solo amigos, al principio cigarro, después bebida, después drogas. Y los padres le decían a la hija: pero hija, ¿cómo te vas a casar con un muchacho así? Tú, una abogada, ¿cómo te vas a casar con un hombre irresponsable que solo quiere disfrutar de tu dinero? Porque él no trabaja, él no es profesional, él no estudia, él solo vive en las drogas, en la bebida. Y ella respondía a sus padres con aquella frase famosa de las chicas: mi amor lo va a cambiar. Oh, querido, tu amor no cambia a nadie. Por favor, no te engañes. Pero en esta vida todos tenemos que tomar decisiones. Caín tomó una decisión errada. Abel tomó la decisión correcta. Esta jueza, esta abogada, tomó una decisión errada. Se casó con la persona errada, con una persona que no quería saber literalmente nada con las responsabilidades de la vida, que solo quería pasarla bien, que solo quería disfrutar de los placeres de esta vida. Ella fue una buena esposa, respetó a su esposo en todo tiempo, pero él no. Y ahora ella estaba con SIDA. Estoy hablando de tiempos antiguos, vuelvo a repetir, cuando no había remedio ni prolongación de vida para los enfermos de SIDA. Ella volvió para la casa. Él no estaba. Ella esperó hasta las 11 de la noche. Él no llegaba. Ella sentada en la sala, cuando a medianoche él apareció. Y él sabía que su esposa había ido al médico. Y él sabía que ese día le darían los resultados a la esposa. Y él sabía que ya estaba con SIDA y que la única persona que podría haber pasado la enfermedad para ella era él. Por eso cuando él abrió la puerta y vio a la esposa sentada en la sala, lo primero que hizo fue caer de rodillas y decirle: querida, me perdona, por favor, perdóname. Yo arruiné tu vida, yo te condené a muerte, yo no puedo hacer nada para resolver el problema, yo solo te puedo pedir perdón. Pero la cólera tomó cuenta de ella. De repente vio todo oscuro, perdió la paciencia.
y le gritó: ¿tú piensas que porque te arrodillas y me pides perdón has resuelto mi problema? Voy a morir y tú eres el único culpable. Has vivido todo el tiempo de mi dinero, nunca has trabajado, nunca te has comprometido con nada y me has condenado a muerte. Llegó un momento de ira y entró al cuarto, agarró un revólver y le dio 6 tiros al esposo y lo mató. Enseguida llamó a la policía y se entregó. Y fue presa. Y fue condenada. Y en la prisión quería morir. Decía: Señor, si estoy con SIDA y si ya siento los síntomas, ¿por qué no acabas de una vez con mi vida? ¿Para qué estoy aquí? Y ahí entra el ministerio de la radio, porque la radio tiene la capacidad de entrar a los lugares a donde nadie entra. Yo estuve en un país musulmán, cuyo nombre no voy a decir, para proteger a los misioneros allá, a donde el evangelio entró a través de las leyes de prohibición y todo, y hay un núcleo de musulmanes que se volvieron cristianos a través del ministerio de la radio. Es por eso que cuando alguna vez te piden una ofrenda para la radio, no tengas miedo de ofrendar. La radio puede llegar con el evangelio a los rincones más apartados, y la radio llegó a la vida de esta abogada con el evangelio en su momento de desesperación, y ella entendió que Jesucristo era Dios y que los hombres no podrían hacer, Jesús podría hacer, y que el milagro maravilloso de Cristo tal vez no sería curarla del SIDA, mas curarla del alma, para enfrentar la muerte sin miedo y sin temor, con la esperanza de encontrarse con Jesucristo cuando Él viniera. Y aceptó a Jesucristo y fue bautizada. Pero entonces ya estaba en las últimas y la sacaron de la prisión y la llevaron al hospital. Y ya sentía que la muerte se le acercaba. Y entonces cuando el pastor la visitó, ella le dijo: pastor, yo no tengo miedo de morir, porque en la Biblia aprendí que los cristianos no morimos, solamente dormimos hasta la segunda venida de Cristo, y que cuando Cristo venga, yo resucitaré para encontrarme con el Señor Jesús. La más grande decisión que he tomado en mi vida fue aceptar al Señor Jesús y bautizarme. Y le dijo: anoche tuve un sueño. Soñé que estaba siendo juzgada y que el diablo vino y le presentó todas las acusaciones contra mí. Muchacha torpe, no le hizo caso a sus padres cuando era joven, mientras se enamoraba con un don nadie. Muchacha torpe porque cuando vio la vida promiscua que el marido vivía, no se separó. Y finalmente muchacha torpe porque agarró un revólver y le quitó la vida al esposo. Y entonces en su sueño ella vio al Señor Jesucristo acercarse al Padre y decirle: todo esto es verdad, pero lo que el diablo no dice es que ella aceptó mi gracia, aceptó mi sangre, aceptó mi sacrificio y fue bautizada. Por lo tanto yo escribo: perdonada y salvada. Esa es la maravilla de Jesús. No importa quién eres, dónde vives, qué haces, cómo vives. No importa tu pasado escrito lleno de garabatos. Dios te ama. Dios te ofrece la oportunidad de reconstruirte por dentro,
de arrancar de tu corazón el odio, el rencor, el resentimiento que te está matando a ti. Por eso esta noche te voy a hacer una invitación. Esta invitación es para aquellos que ya se han preparado, han estudiado la Biblia y tal vez están listos para ser inclusive bautizados hoy. Pero esta invitación también es para aquellos amigos que han venido tal vez por primera vez para escuchar la palabra de Dios y quieren aceptar el sacrificio de Cristo, y como Abel quieren hacer la más grande decisión de la vida, ofrecer su ser entero en sacrificio en los brazos del Señor. Si tú quieres ser bañado por la gracia maravillosa de Cristo, te voy a pedir que te levantes, salgas de las tribunas, de las sillas que están abajo, y vengas aquí adelante. I was standing in the wreckage of a silent night, pieces of a heart I tried to hold too tight. Every shadow whispered I was out of time, but something deep inside refused to say goodbye. Through the cracks I saw a spark, faint but beating in the dark. We're like stars rising through broken dreams, burning bright through the in-betweens. Every fall, every scar we've seen turns to light in what it means. We won't fade, we won't fall apart, even lost. We know who we are. In the night we ignite unseen, like stars rising through broken dreams. ਆ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਮਿੱਠਿਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ, ਕੁੜੀਆਂ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਿਆ? Through the fear I couldn't comprehend, but your voice cut through the noise inside my head, saying every ending is starting instead. Through the pain I found my flame, now I'm never quite the same. We're like stars rising through broken dreams, burning bright through the in-betweens. Every fall, every scar we've seen turns to light in what it means. We won't fade, we won't fall apart, even lost. We know who we are. In the night we ignite unseen, like stars rising through broken dreams. If the sky comes crashing down, we'll be glowing on the ground. Every tear becomes a spark, lighting up the darkest parts.